Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí en la conferencia de prensa para anunciar el seguimiento que tenemos con respecto a la denuncia penal que pusimos a partir de la agresión de la glorieta de las quinceañeras el pasado 28 de junio del 2012. Vamos a hablar unos 5 o 10 minutos máximo cada uno de nosotros, aportando parte de la información. Yo soy el doctor Luis Zambrano González, trabajo en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cada quien se va a presentar. Quisiera ayudarles a una introducción en términos de por qué estamos en esta situación. La supervía poniente se propuso hace 3 años para ser construida y ha tenido una serie de irregularidades tanto legales como ecológicas como ingenieriles muy grandes. Voy a hablar un poquito sobre el problema que genera un proyecto como este tipo de proyectos que aun cuando se venden como si fueran verdes y que van a mejorar la ecología de la ciudad, en realidad son peores. La supervía poniente va a promover muchísimo la urbanización de la zona poniente de la ciudad. No solo la va a promover, la está promoviendo. De hecho, es clarísimo lo que está sucediendo en Tarango, que era un área de valor ambiental, que así fue decretada por el mismo gobierno del Distrito Federal y que ahorita un porcentaje altísimo va a ser urbanizado gracias a el proyecto de la supervía y gracias a los únicos amparos que según esto está perdiendo el gobierno del Distrito Federal convenientemente a favor de los dueños. ¿Por qué es tan importante un parque que podría verse a simple vista como algo muy perturbado? Porque un parque como estos jala o obtiene muchísima agua en una de las zonas donde más llueve en la Ciudad de México. Y en esta ciudad tenemos un gran problema de captación de agua. Este parque tenía 2 ríos que ya se secaron gracias a la supervía. Estos 2 ríos, bien tratados, con poca infraestructura bien hecha, hubieran proveído de agua a la Ciudad de México, sobre todo a las zonas bajas cercanas al periférico. Esto ya no es posible gracias a la supervía. Todavía si se tira la supervía y se recupera el área de valor ambiental, podríamos tener un parque que nos provea de ese servicio, por lo menos, que es agua limpia. Así como el problema en Tarango, está el problema hacia arriba, rumbo a Santa Fe. Santa Fe es uno de estos lugares que ha crecido mal y siempre ha crecido muy mal. Y lo único que está promoviendo es más urbanización arriba y menos agua para la Ciudad de México. Entonces la supervía, a pesar de que muchos de los políticos del gobierno local dicen que es algo que solo está afectando a unos cuantos, en realidad nos está afectando a todos los capitalinos. Yo me atrevería a decir a todas las personas del país porque estamos aumentando la cantidad de CO2. Múltiples analistas y múltiples científicos en urbanización saben, o urbanistas, saben que una nueva carretera urbana como lo es esta supervía o como son los segundos pisos no mejora ni mejorará nunca el tráfico. De hecho, lo hemos visto en esta Ciudad de México. El segundo piso, antes de que se hiciera, el segundo piso que promovió Andrés Manuel López Obrador, teníamos alrededor de 26-28 kilómetros por hora. Ahorita estamos en 16-17 kilómetros por hora por el aumento de carreteras urbanas, y eso promueve la utilización del automóvil por encima del transporte público. Y eso hace que más gente tenga más carros y que más gente se suba a los carros. Por lo tanto, la supervía poniente, como los segundos pisos, lo único que promueve es una separación más social entre la gente que sí puede pagar, que tiene auto
convivencia del barrio que era San Jerónimo Apulco y San Jerónimo Lídice, y qué es lo que nos queda, un lugar en donde puede aumentar más la violencia y los asaltos. Finalmente, quiero decirles que el problema de ingeniería ha estado tan mal hecho que todas las promesas se han venido abajo. Por ejemplo, publicaron 20.000 veces que los cipreses, los 14 o 20 cipreses que sacaron de la gruta de las quinceañeras los iban a poner en otro lado, y que con expertos biólogos que no sabemos quiénes son, lo iban a hacer. Ahorita todos esos cipreses se secaron, tenemos las fotografías, y el día del desalojo de la Malinche, que fue el viernes en la madrugada pasado, tiraron todos esos cipreses secos y se los llevaron de manera clandestina para que ya no se viera que todos esos cipreses se secaron. Por lo tanto, en términos de ecología, se han roto todas las promesas, tanto en Parque Tarango como en la Loma, como en algo tan sencillo como el trasplante de unos cipreses. En términos de ingeniería, nadie sabe por dónde está pasando. Se ha hecho todo sobre las rodillas, lo cual ha perjudicado a muchas personas, y no sabemos si esa estructura está bien hecha o no, y puede ser un peligro a futuro para los que viven ahí, para los que transitan por ella, y eso ha generado grandes problemas. Eso fue lo que nos llevó en el momento en el que estábamos viendo que iban a ocupar de manera casi militar la glorieta de las quinceañeras, a protestar dentro de la misma glorieta, pidiendo diálogo con el gobierno más que otra cosa. Aquí estamos ahora insistiendo en que la parte institucional es lo más importante, y le paso la palabra a la maestra Mónica Tapia para platicar qué es lo que pasó ese día y cuáles son las consecuencias legales de esto. Gracias, buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nosotros hemos sido ciudadanos, vecinos de Magdalena Contreras, hemos utilizado todos los canales institucionales disponibles para un ciudadano, hemos hecho alrededor de 2.000 solicitudes de acceso a la información, la verdad con resultados muy marginales de obtener información. La mayoría de la información que hemos obtenido no ha sido por respuestas de la autoridad, sino más bien ha sido por los juicios, el amparo, y de ahí se ha presentado más información. Hemos hecho una denuncia ante la Procuraduría de Ambiental y Ordenamiento Territorial, que tuvo también muy pocos resultados. Pues básicamente lo que ellos aceptaron fueron unas medidas de mitigación y observaciones que nunca fueron aceptadas por los expertos. Pusimos varias quejas, 3 quejas para ser exactos, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A partir de esa se ha hecho una recomendación, la 1-200-2011, y estamos esperando recomendaciones posteriores. Se hizo un amparo ante tribunales federales, se hizo un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todos los temas judiciales estamos esperando respuesta. Uno de ellos en particular va a 2 amparos. El segundo amparo estamos esperando todavía respuesta, y algunos de estos mecanismos judiciales han tardado pues más de 3 años en el camino. No se ha respetado la respuesta de estos mecanismos institucionales, y pues la verdad es que la autoridad ha estado imponiendo esta obra. Lo que llegó a sucedernos ya la madrugada la noche del 28 de julio, madrugada del 29 de julio, alrededor de entre las 11:30 de la noche y las 6 de la mañana, fue que en nuestra casa empezaron a llegar varios camiones de granaderos. Hicimos la cuenta, más o menos 20 camiones de granaderos, cerrando Luis Cabrera todo el tránsito, cerrando también las bocacalles de Luis Cabrera y poniendo estas vallas metálicas que ahora podemos observar en el Congreso, pero son las mismas que pusieron en Luis Cabrera por el gobierno del Distrito Federal. Solo unos cuantos vecinos que vivíamos sobre Luis Cabrera pudimos, acceder a este cerco, y cruzamos a la glorieta de las quinceañeras. Hace muchos años
años un activista urbano me había preguntado si iba a ir a defender los árboles afuera de mi casa y yo le dije, no, ¿cómo crees? Para eso tengo acceso a la información, mecanismos institucionales, queja de la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que ninguna de esas cosas sirvió y pues al final, tal como él predijo, muchos años acabamos pues defendiendo estos árboles afuera de nuestra casa, defendiendo esta glorieta. Nosotros cruzamos a la glorieta cuando todavía no había vallas, no había sido cercado, tenemos fotos de esto, nos sentamos pacíficamente en la glorieta y los granaderos de las calles y de las bocacalles se fueron acercando, se fueron cercando justamente la glorieta. En ese momento por teléfono hicimos varias llamadas y por Twitter solicitando observadores de la Comisión de Derechos Humanos, que posteriormente nos enteramos que habían llegado, pero que no les había sido permitido el paso por los mismos granaderos. Nos dimos cuenta también que alrededor de 50 vecinos, varios medios de comunicación quedaron fuera de este cerco y tampoco los dejaron pasar. Y en realidad éramos alrededor de 20, 30 vecinos ya sobre la glorieta. Los granaderos con sus escudos nos comenzaron a rodear, eran alrededor de unos 200 granaderos frente a estos 20, 30 vecinos. Nos empezaron a acercar con sus escudos, nos empujaron, nos tiraron al piso y luego nos empezaron a jalar, nos tomaron por los brazos y las piernas, arrastrándonos. En algún momento a mí me quitaron una parte de la ropa, todos fuimos pues, muy violentamente desalojados y tirados al otro lado de la calle, ya fuera de la glorieta. Tenemos video, tenemos fotos por todo eso que sucedió, aunque obviamente también la persona que tomó el video pues fue desalojada y hay un pedazo que nada más se oye, pero no se ve. Bueno, a mi esposo, creo que fue a Luis Zambrano, fue quien más gravemente lesionaron, igual arrastrándolo, pateándolo varias veces, incluso en los testículos, ya de muy mala saña y con este abuso y violencia que no creemos haberlo merecido. Nosotros protestábamos pacíficamente, resistíamos ante una obra después de que los canales institucionales y legales que hemos estado utilizando no han sido respetados. En ese proceso también nos sustrajeron un celular, las llaves de mi casa y nos mantuvieron aislados alrededor de esos 300 granaderos desde las 12 de la noche, pues acabó sucediendo esto, hasta las 6 de la mañana. El Twitter pues, se dejó como constancia de todo lo que nos había sucedido en tiempo real y un mes después, con la verdad mucha intimidación, mucho miedo que sentíamos, tuvimos granaderos fuera de nuestra casa, tuvimos patrullas, tuvimos policías, o sea, la fuerza pública no se fue hasta un mes después de todo este episodio, a pesar de que ya estaba cercada la glorieta, que la verdad es que nunca hubo violencia por nuestra parte, nosotros teníamos todavía intimidación de la fuerza pública. Ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, como el doctor Julio Hernández a continuación hablará, hemos presentado pruebas de fotos, de videos. En estas fotos se identificamos a los granaderos, al oficial de policía a cargo y a 3 funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos y Proyectos Especiales, con sus identificaciones, quienes están bajo el cargo de Héctor Hernández Llamas. El supuesto notario, que posteriormente vía los medios nos enteramos que había estado presente, nunca se identificó con nosotros, nunca dijo que era notario, nunca supimos quién era ese notario, y pues a menos que sea uno de estos 3 funcionarios que aparecen en las fotos, no consideramos que hubo un notario para dar fe, y en cambio quien debió de haber dado fe, que era la Comisión de Derechos Humanos, pues no la dejaron pasar. Estos fueron los hechos que sucedieron. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Julio Hernández Barros y bueno, pues
represento jurídicamente tanto a Luis como a Mónica en este problema legal, más allá de las cuestiones puramente relacionadas con la defensa de la ecología del país, de los mantos acuíferos de la ciudad, que ya hemos platicado, y del derecho a la justicia que tenemos los mexicanos. Creo que el mensaje de la autoridad es muy claro. Si tus quejas son legítimas, si tus protestas son fundadas, pero estás en contra de los intereses del gobierno del Distrito Federal, la vía de la violencia, del autoritarismo y la acción policíaca será la única que prevalezca. Y en este entorno, bueno, pues no podemos permitir nosotros que sea la injusticia que prevalezca ante tan legítimas demandas de la ciudadanía por defender, pues no solamente el derecho a la estética de la hermosísima, o lo que era la hermosísima glorieta de las quinceañeras, ahora pues convertida en realmente una inmundicia urbana, sino también de la propia ecología de la ciudad y de los mantos acuíferos que irrigaban toda esta zona, en fin, provocando además que se eleve la densidad de la población en otras zonas. Todos estos problemas derivan de los hechos que ya relata también Mónica, en donde con lujo de autoritarismo, empleando métodos violentos y en una superioridad numérica que tenían las Fuerzas Armadas de la Ciudad de México, más o menos de 15-1 con respecto a una ciudadanía que estaba inerme, que estaba haciendo una protesta pacífica, que ni siquiera estaba bloqueando vialidades, sino estaba concentrada en la glorieta donde no pasan vehículos. Fueron desalojados, golpeados, humillados, robados por las fuerzas del Distrito Federal. Ante esto, nosotros presentamos una denuncia penal ante el Ministerio Público que se radicó en la Fiscalía Especializada de Servidores Públicos bajo el número 2123 del 2012-9, en la unidad D1 de esta unidad de la Fiscalía de Responsabilidad de Servidores Públicos. En esta averiguación previa, nosotros hemos mostrado con toda claridad, a través de testimonios de quienes estuvieron ahí, a través de certificados médicos que avalan las lesiones y garantizan que efectivamente se produjeron, porque estos certificados no solamente son independientes, sino avalados por la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien certificó que existían estas lesiones, que certificó los golpes que tenían tanto Mónica como Luis, el estado de las ropas de ellos en muy malas condiciones, el hecho de que incluso violando la intimidad trataron de despojar de su ropa a Mónica como una forma más de humillación, una forma más de mostrar el control absoluto del Estado frente a un ciudadano que protesta pacíficamente, independientemente de lo justo que eran los fines de estos ciudadanos. En esta averiguación previa hemos ofrecido también fotografías, como dice Mónica, en donde se muestran estos actos violentos y en donde se muestran las insignias y las identificaciones de los servidores públicos que abusaron del poder y los servidores públicos que en días subsiguientes siguieron haciéndolo a través de establecer un cerco en las inmediaciones de su casa, tomándoles a todo momento fotografías, video, hostigándolos, injuriándolos cuando salían de su domicilio, y todo esto para hacer una protesta pacífica. Nosotros lo que no queremos es que ocurra lo que ha pasado en tantas ocasiones, que la Procuraduría, al jerárquicamente depender de la misma persona de la que dependen los agresores, haga un ejercicio de encubrimiento que enturbie más este problema. Nosotros confiamos en que la autoridad cumpla con su deber y cumpla con la ley y que efectivamente se ejercite la acción penal en contra de los probables responsables, que no gocen de la impunidad que el propio servicio público les da y que realmente, haciendo a un lado esta directriz orgánica
de dependencia entre la Procuraduría y la Policía Capitalina, se deslindan los responsables y se castigue con la fuerza de la ley y no se permita más la injusticia y la intolerancia en esta Ciudad de México. Muchas gracias. Pues abrimos a preguntas si quieren. ¿Tienen alguna duda? Sí, mira, ayer hablaban de que, bueno, su conferencia de ley que iban a presentar una queja frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y ustedes hablan de que no han, bueno, todos estos medios legales para resolver su conflicto no han funcionado. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de frente? También decían que iban a buscar una reunión con las comisiones de Medio Ambiente y Derechos Humanos de la nueva Asamblea. En dado caso de que no obtengan los resultados que quieren de ellos, ¿cuáles son los pasos de frente? ¿Qué se va a hacer? Bueno, desde el punto de vista estrictamente legal, seguiremos apelando a la claridad de las constancias con que contamos. En caso de que la justicia local no se escuchara, bueno, tenemos todavía el camino de la justicia federal a través del amparo para exigir que se consignen a los responsables del delito. Afortunadamente la ley prevé estos mecanismos a través de los cuales ya no estamos supeditados únicamente al beneplácito de la justicia del Distrito Federal, sino podemos acceder a la justicia federal en vía de amparo para solicitar el ejercicio de la acción penal, en este caso que a todas luces resulta claro, resulta contundente y es evidente no solo la comisión delictiva, sino la violación de los derechos humanos de la ciudadanía a través de estos actos violentos de la autoridad, que se quiere escudar en el uso legítimo de la fuerza pública, cuando en realidad ese caso sale de ese concepto del uso legítimo de la fuerza pública, porque el uso legítimo de la fuerza pública tiene razón cuando la ciudadanía o cuando un grupo de ciudadanos está causando un daño mayor que la propia respuesta policial. Uno, cuando las peticiones son injustas, cuando las peticiones son mezquinas y tienen que ver con el interés personal de las personas o del grupo de personas frente al Estado. Y en este caso, bueno, pues los intereses son legítimos, las quejas son reales, las protestas son justas, y además no se estaba interfiriendo ni se estaba causando un daño al resto de la población. Por lo tanto, hay un claro abuso de la autoridad y un claro ejercicio indebido del servicio público por parte del gobierno del Distrito Federal a través de su cuerpo de granaderos y de otros servidores públicos. Por lo que, bueno, pues la justicia federal está ahí. En caso de que eso no fuera suficiente, bueno, pues todavía nos quedarán mecanismos internacionales para hacer valer los derechos y para mostrarle al mundo cómo en el Distrito Federal, a quien se queja legítimamente, se le violan sus derechos humanos y se le cometen delitos y actos violentos, ¿no? Y esto podría ser a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales preocupados en que prevalezca la justicia frente a la violencia. Entiendo que estos hechos específicos son por lo del despelojo de la Gloria en julio pasado. La denuncia, cuando la presentaron, ¿quiénes son los funcionarios que han identificado que estuvieron ahí en el desalojo? ¿Y en qué proceso va? O sea, ¿qué avance tiene esta denuncia ante la Procuraduría? La denuncia la presentamos exactamente el 4 de septiembre. Sí, la denuncia la presentamos el 4 de septiembre. Los tres funcionarios, una de ellas se identificó como Berenice Telles y hay que trabaja para Héctor Hernández Llamas. Estos tres funcionarios trabajan para Héctor Hernández Llamas. Y bueno, tenemos a muchos identificados a través de sus números que ya se ha solicitado a través de la Procuraduría que se entere quiénes estaban en esas patrullas, a quienes corresponden las caras, porque tenemos las fotografías de los agresores, y hasta este momento la Policía del Distrito Federal no ha manifestado quiénes son los funcionarios que intervinieron ahí, pero tendrá que hacerlo, porque como les digo, no es la única instancia, ¿verdad? Si no lo quisiera hacer la policía, caería en otro delito, ¿verdad? que sería un delito que tiene que ver con el acceso a la justicia y con entorpecer las investigaciones. De manera que nosotros esperamos que en cualquier momento tengamos el dato de a quienes corresponden las caras que fueron fotografiadas y a quienes corresponden los números de las patrullas y de los camiones que fueron ubicados en ese lugar. ¿Y por qué de la presentación de la denuncia? O sea, de julio a septiembre son casi como 2 meses. Sí, bueno, eso se lo podemos contestar.
en la rápida fue porque estábamos intimidados por la presencia de granaderos. Nos sentíamos amenazados por completo. Estuvimos meses y cachito con granaderos tomándonos fotos enfrente de nuestras casas, era los que salíamos, era los que entrábamos. Ellos estaban tomando nota de lo que estábamos haciendo. Uno se siente muy inseguro. O sea, uno le da miedo saber, uno está poniendo una denuncia penal. Imagínense, cuando salgo con mi hija, cuando salgo al súper o lo que sea, cuando salgo a la casa sola, cuando no. Ese fue el que, cuando estábamos tomando la decisión de hacerlo o no, pero con los granados ahí era muy difícil. En el momento en el que logramos que se fueran a partir de distintas razones, creemos, entonces pudimos tomar una decisión un poquito más calmada para decir si vale la pena proseguir con este tema de manera institucional y no vamos a caer en la trampa que hace el gobierno del Distrito Federal de sacarnos de la institucionalidad. Nosotros creemos en la institucionalidad, creemos en que el Poder Judicial es un poder que debe ser independiente y estamos luchando en parte por eso. ¿Cuánto tiempo más entonces hay que esperar? Habría que preguntar a la Procuraduría General del Distrito Federal, pero yo creo que a nosotros también, y volviendo a esta pregunta de por qué seguimos en estos canales institucionales, nos parece que la defensa de derechos humanos sí se tiene que hacer para que las instituciones funcionen. Hasta ahora podemos ser testigos de que no han funcionado, pero eso no quiere decir que las dejemos de usar. Y yo creo que esa es una pregunta válida. Las dejamos de usar y pensamos pues, nada más usar los medios de comunicación, el activismo en calle. No, nosotros pensamos que las instituciones, para que un día funcionen, para que esperamos que no esté ese día tan lejos, tienen que seguir siendo usadas. Entonces, en ese sentido, es volver a poner una denuncia, volver a pedir una queja, volver a poner una queja ante la comisión, volver a tener una recomendación. Y obviamente, pues también el acceso a la justicia en la capital, que supuestamente es de vanguardia, no está del todo asegurada en términos de la prontitud, la rapidez. Hemos aprendido que los amparos, por ejemplo, toman alrededor de 3 años, 4 años, pero también hemos estado convencidos no por este caso, sino por decisiones previas que a la larga, si uno es paciente y perseverante, uno tiene justicia. Y pensando en esos otros casos que nos inspiran y que son casos de defensa de derechos humanos, donde muchas veces la Suprema Corte, la Corte Interamericana se ha pronunciado, pues uno tiene que votar y ser perseverante, y a veces toman 5, 10 años, pero llega la justicia. Ese es el caso en el que nosotros nos encontramos. Llevamos creo que 3, 4 años, pero estamos todavía listos para seguir aquí. Entonces, ¿se descarta cualquier manifestación pública, llámese marchas, controles? ¿Todo eso no lo tienen contemplado como forma de presión? Para este caso en particular de las quinceañeras, ahorita no tenemos contemplado ningún tipo de marchas, ni plantones, ni nada por el estilo. Insistimos, no vamos a... una de las filosofías fundamentales es no tenemos por qué dar afectando a terceros. Si hacemos una marcha o si haremos una marcha, un plantón, va a ser en un lugar en el que no va a afectar a terceros, porque nos parece impensable dar afectado a gente que no ni la debe ni la teme, ¿no? En este tipo de cosas. Lo que sí quisiéramos hacer, y un poco en términos de la pregunta que decían, bueno, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué pasa si se agotan? Afortunadamente ya este gobierno termina, este gobierno que en realidad se basa en puras relaciones públicas y puro mamparas hacia afuera, porque en realidad hacia adentro es bastante autoritario y represor, y le hacemos un llamado al nuevo gobierno, a este nuevo gobierno que probablemente no esté tan emberrinchado, por decir la palabra, para beneficiar a unos cuantos como Escobar y Bachelet, y sea un gobierno que piense un poquito más en la ciudadanía. Invitamos a ese gobierno que piense más en la ciudadanía, no solo en términos del activismo, también en términos de la institucionalidad, que verdaderamente acate las leyes, no como lo ha hecho este gobierno que no ha acatado las leyes, que verdaderamente entienda a los ciudadanos y no ponga los intereses económicos de unos grupos políticos o económicos tan fuertes como lo ha hecho el gobierno actual. Invitamos al gobierno
el nuevo gobierno del señor Mancera a que nos voltee a ver a los ciudadanos que hemos sido los que hemos creado esta capital. La vanguardia sí es éxito, alguna es de nosotros, de los ciudadanos, no es de este tipo de gobiernos que vienen más bien de una labor de PRI de hace 15, 20 años. El entendido ex procurador de Marcelo en esta administración, ¿no han ustedes buscado un acercamiento con Miguel Ángel Mancera entonces? Hemos buscado un acercamiento a través de la Procuraduría, no hemos tenido acceso todavía al jefe de gobierno electo, pero seguramente lo haremos en cuanto asuma el cargo y pueda tomar también una determinación. Sabemos que en México la justicia está sumida en una tortura y no queremos que este caso sea uno más de esos que se pierden en el anonimato de miles de expedientes. Queremos que este caso sirva de emblema para otros que están luchando también y probar que cuando la ciudadanía tiene la razón, cuando la causa es justa y cuando es evidente el daño que el propio Estado le está causando a su población, pues la reacción no sea la violencia, la humillación, la vejación, el robo, sino sea un poco de empatía del Estado para con su ciudadanía. Eso es lo que estamos buscando. Y en este caso hemos apelado por esta vía de la justicia, de la institucionalidad, de las causas legales, en lugar de hacerle juego de volcarnos por la ilegalidad, por la violencia, por la resistencia, digamos, al margen de la ley, ¿no? Nosotros creemos en las leyes, estamos convencidos de que las leyes nos darán la razón y por esa causa institucional vamos a seguir luchando. Yo quiero preguntar precisamente sobre esa creencia que tienen ustedes en la ley. Que la tienen ustedes, ¿no? Y buscan ser perseverantes. Y dicen, sin embargo, la justicia está sobre una tortura. Pero eso no es tanto hacerles el juego. Los han tratado mal. El gobierno ya se va, entiendo que los procesos no se los llevan. Pero hay mucha lentitud. Los amparos han tardado 3 a 4 años. La instancia federal va por un camino. ¿Cuándo van ustedes a acudir a otras instancias, por ejemplo, a la Comisión Interamericana? ¿No se les hace que ya se les está pasando el tiempo? ¿Cuántos años piensan esperar para acudir a pedir justicia a otros ámbitos? Pero bueno, aquí llevamos realmente unos meses peleando, ¿no? Estos hechos ocurren en el segundo semestre de este año. Pero sí, como abogado estoy convencido absolutamente en el imperio de la ley, ¿no? Eso ha sido mi vocación y más allá de buscar un camino paralegal, buscaríamos siempre sumar fuerzas a la ley. Efectivamente, para acceder a los ámbitos internacionales necesitaríamos un poco más de elementos que les permitan a ellos mismos pronunciarse en este sentido, elementos que tienen que ver con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que tienen que ver también con la propia integración de la averiguación previa. Aun cuando es tardado, creo que estábamos todavía dentro de los términos legales para esta integración. En el momento en que estos términos se aplazaran o nosotros notáramos una dilación inexplicable por parte de la autoridad en atender nuestros reclamos, o viéramos el interés que tiene la propia autoridad en beneficiar o en encubrir a sus servidores públicos, bueno, en ese momento no vamos a permitir dentro de estos mismos casos legales que eso ocurra y haremos de la manera más enérgica un llamado a estas instancias federales primero y después internacionales para que volteen la cara hacia nosotros y para que vean que en México, bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, sino también hay represión, también hay abuso del poder, también hay uso de violencia del Estado frente a los ciudadanos. Creo que también sí creemos en las instituciones, en la ley, y eso no vamos con mucha frustración, tortuguismo y demás, nunca vamos a dejar de creer porque queremos vivir en una democracia que funcione y la vamos a hacer funcionar, pero también creemos en los ciudadanos y algo que nos importa mucho es seguir difundiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque también en el camino pues, muchos ciudadanos se han dado cuenta, por ejemplo, que las obras no alivian el tráfico, que por mucha obra se hacen muchísimo más tráfico y como que este tema tan contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría siempre, pues más calles va a fluir más. Poco a poco los ciudadanos estamos aprendiendo cómo estos temas lógicos no funcionan así.
un tema que es el tráfico inducido y los temas de urbanismo. Nosotros mismos pensábamos eso, nosotros hemos ido aprendiendo de urbanismo en este proceso, pero queremos que más personas lo entiendan, que más personas se queden ahí pensando, pero ¿cómo? Yo pensé que este puente por arriba de nosotros, que tanto tráfico y que tanta obra se iba a acabar el tráfico cuando estuviera listo. Lo que cada vez queda claro es que conforme se acaban las obras, se terminan los puentes, se construyen los segundos pisos, el tráfico no cesa, sino se intensifica. Ese es un mensaje que no queremos soltar. Es un mensaje que queremos seguir haciendo opinión pública sobre esto. Porque esto es lo que va a prevenir y lo que va a traer un costo político para el futuro. Posiblemente la supervía sea un gran fracaso, pero lo que queremos evitar es futuros fracasos iguales. No queremos volver a pasar por una historia así, y eso implica que sigamos peleando por la parte institucional y obviamente también difundiendo este mensaje y seguir creyendo que un día la ciudadanía y el gobierno, escuchando a la ciudadanía, nos va a hacer caso. Y finalmente documentando el tortuguismo. O sea, nosotros no podemos decir que hay tortuguismo si no lo vivimos en carne propia. En el momento, ya lo vimos ahora con el amparo que tuvimos en contra de la supervía, que ya lo vamos a subir a instancias internacionales. Creo que ayer hablaron al respecto de eso, y si nos pasa lo mismo con esto, lo subiremos a instancias internacionales. Pero para pelear contra el tortuguismo tenemos que documentarlo, y para documentarlo pues tenemos que ser pacientes. Ahora sí que la paciencia nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando nos golpean. Nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando tienen el poder de salir en todos los medios a decir mentiras. Una de las cosas que yo quería como terminar es: yo fui dejado de dos maneras. La primera fue físicamente esa noche, esa madrugada, donde me golpearon, donde nos pusieron como si estuviéramos en campo de concentración, rodeados por 500 granaderos, mientras ponían las vallas, como humillándonos y diciendo: pues enfrente de ustedes lo estamos haciendo. Esa fue una primera vejación. Y la segunda vejación fue escuchar a Boitis decir mentira tras mentira, diciendo que nosotros estábamos diciendo mentiras. Y a mí como académico eso me puede mucho. Me puede porque los académicos, parte de nuestro nombre involucra que estemos diciendo cosas verdades. Si un político como este señor para satisfacerse empieza a decir mentiras sobre mí, me siento vejado. Sobre todo cuando tengo las pruebas. Esos son el tipo de cosas que yo quisiera documentar, que estamos documentando, y que a final de cuentas son pieza fundamental para construir una sociedad mejor. Supervía sí, supervía no, que exista una discusión, y que si el gobierno está proponiendo una cosa, sepa escuchar a los ciudadanos. Y si eso nos va a llevar 3, 5, 10 años, que nos lleve 3, 5, 10 años. Pero no queremos apresurar las cosas y cerrar nuestra carrera un día para que nos hagan caso y que vengan las autoridades y molestar a 1 millón de personas porque cerramos periférico de Carrera. Queremos que esa ciudadanía se entere de las cosas, y por ahí estamos luchando. Muchas gracias, por favor. ¿El número de denuncia es cuándo? El 4 de septiembre. 4 de septiembre.